Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, delicado y cada vez desgraciadamente más habitual en consulta. Hoy vamos a hablar de un síndrome, el síndrome postabortivo. Y antes que nada debemos definir qué es eso de un síndrome. Según la RAE, es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. El síndrome postabortivo designa el cuadro patológico que comprende un conjunto de síntomas fisiológicos, psicológicos, desencadenados tras la realización de un aborto o tras sufrir un aborto. No tiene que afectar a todas las mujeres que sufren un aborto y cambia mucho en su intensidad dependiendo de si se trata de un aborto espontáneo o de uno elegido, así como dependiendo del mes en que se produce y de otros muchos factores externos. Además, no se limita a las gestantes, sino que puede afectar también a los padres, profesionales que participan o a los familiares. Desgraciadamente, en consulta vemos con cierta frecuencia pacientes con estos síntomas ligados a un aborto y suelen ser diagnosticados como víctimas de estrés postraumático. Los síntomas que se manifiestan están en relación directa con las razones por las cuales se abortó: el tiempo del embarazo, la relación entre los padres, síntomas que pueden tener una afectación por grados: ligero, sobre todo en el aborto espontáneo, ya que no va unido a la toma de la decisión, moderado o severo. Y los síntomas, por su parte, se pueden reunir en tres grupos. Uno primero sería el relacionado con los síntomas de pesar y dolor. Toda pérdida genera un estado de duelo producido por la misma naturaleza, y esto por varias razones. La persona se sabe responsable de la pérdida, no tiene posibilidades de visitar el cuerpo del niño, ha existido un trabajo de autoconvencimiento de que no se trataba de un ser humano, y paradójicamente ese trabajo de autoconvencerse puede dejar en la persona un mayor sentimiento de culpa, porque sabe que ha tenido que buscar argumentos para justificar un acto al que no le inclinaba espontáneamente su naturaleza, pudiendo producir sentimiento de culpabilidad. En segundo lugar, síntomas relacionados con la agresividad. Un efecto del conflicto desatado por el aborto es la agresividad de la mujer hacia los que han intervenido en el aborto. Su pareja, los parientes o amigos que la empujaron al acto e incluso contra sí misma. De alguna manera descarga así el sentimiento de culpabilidad contra sí misma y el sentimiento de víctima respecto de los demás, porque el aborto puede ser voluntario, forzado o, digamos, intermedio, cuando el medio incita con cierta violencia a que se produzca. La agresividad aparece en todos los casos de síndrome postabortivo y puede ser una agresividad hacia afuera o, como decía antes, contra una misma. La agresividad vuelta contra uno mismo se llama desde hace un siglo depresión. Hoy en día lo englobaríamos en lo que llamamos trastornos del estado de ánimo. En tercer lugar, hay síntomas relacionados con la interrupción abrupta del ciclo hormonal. En las mujeres hay ciclos y ritmos naturales relacionados con el embarazo y caracterizados por modificaciones en los procesos hormonales, que terminan de modo natural al culminar todo el proceso de la maternidad. Es decir, que van desde el momento de la ovulación hasta la finalización del tiempo de amamantamiento del bebé. Cuando se interrumpe el proceso de modo abrupto, como ocurre en el aborto, tiene lugar en la mujer un trastorno notable con efectos en todos esos órdenes: físico, afectivo, psicológico y relacional. Y estas perturbaciones pueden ir desde las depresiones en el orden emotivo hasta problemas de integración social y familiar. Estos síntomas implican en muchos casos la toma crónica de medicación antidepresiva y o ansiolítica. Los efectos físicos secundarios después de un aborto suelen durar 2 o 4 semanas después del procedimiento. Después de sufrir un aborto, la recuperación física de la mujer oscila entre varias semanas y un poco más de un mes, según el tiempo que haya estado embarazada, y algunas hormonas propias de la gestación permanecen en la sangre durante 1 o 2 meses después de una pérdida. El aborto, como decimos, tiene una implicación física, psicológica y espiritual, por lo que en el caso de que el aborto choque con las creencias de la madre, las implicaciones espirituales no son menores. La madre afectada de síndrome normalmente, a partir de los 6 u 8 meses, puede tomar varias posturas: asumir que necesita ayuda y pedirla, asumir que no tiene efecto sobre ella lo sucedido, o negar
y en estos casos el diagnóstico puede cronificarse, sobre todo cuando negamos el suceso y lo sumergimos en el inconsciente y aparece un estado de alteración del ánimo coincidiendo muy habitualmente con la fecha prevista de nacimiento. Hay datos epidemiológicos, de hecho, en el mundo se registran, obviando los ilegales, 50 millones de abortos al año, pero no aparece en los manuales diagnósticos como entidad propia, aunque sí se diagnostica como estrés postraumático. Angustia, reexperimentación, flashback, evitación de estímulos asociados al trauma, síntomas persistentes de aumento de la ansiedad. Según el estudio publicado por la Clínica Dator en marzo del 2010, en cuadernos de investigación a aborto y salud mental, el 19% de las pacientes atendidas en su clínica sufren más ansiedad después del aborto que antes, y más de un 20% refiere estar más deprimida que antes. Esto lo interpretan como un dato muy positivo, ya que casi el 80% de las personas que voluntariamente abortaron se encuentran satisfechas con su decisión y no consideran que el hecho de que el 20% se encuentren deprimidas o ansiosas y que esto sea algo preocupante. Niegan así el síndrome, aunque no les queda más remedio que aceptar que un 20% de los clientes que van a solucionar un problema salen con una depresión de la que, por supuesto, ellos no se encargan y ni siquiera derivan a otros profesionales como cualquier clínico haría. Obviar un síndrome como este es una forma de agresión hacia al menos el 20% de las mujeres que tras abortar se sienten afectadas de revictimización y por tanto es importante reconocerlo y apoyar a sus víctimas al menos como atendemos a otras víctimas de cualquier problema de salud mental. Un dato que puede contextualizar el sufrimiento asociado a algunas formas de aborto no espontáneo indica que se da un 60% más de ideas autolíticas respecto a mujeres que han abortado de forma espontánea. También se da malestar clínicamente significativo en los profesionales que participan en la interrupción del embarazo, pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Muchas gracias y nos vemos en otra edición de Sobre los Hombros.